Nehemías vivió siglos antes de Jesucristo, siglos antes. Esta oración es auténtica. Ahora, la traducción más antigua dice más o menos lo mismo. Dice él en el capítulo 5 de Nehemías, versión tradicional, desde el versículo 14: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, y también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, pero con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, es decir, nunca le pedí plata al gobierno, porque la servidumbre de este pueblo era grave, era mucho lo que tenían que pagar en impuestos. Y termina diciendo: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Escrito muchos años antes de Cristo, 500 años aproximadamente. Ahora, yo les voy a decir una cosa muy íntima. Yo no soy radical, nunca fui radical, nunca milité en el radicalismo. Yo no soy peronista, nunca fui peronista, nunca milité en el peronismo. Yo no soy del partido de Caballo, Acción por la República, que es nuevo. Yo soy viejo. Cuando yo tenía que tomar decisiones políticas, no existía ese partido. Yo soy de un partido que no tuvo votos, así que no interesa. Por eso quiero hablar como cristiano. Como evangélico. No sé quién ganó, porque la boca de urna es nada más que la boca de urna, es una encuesta. Yo nunca vi un encuestador. Hoy fui a votar y anduve buscando a los encuestadores para ver si me honraban con alguna pregunta. Bueno, yo vivo en el centro, pasé un montón de lugares donde la gente votaba. ¿A ustedes los encuestaron? ¿A usted sí? Ah, bueno, hay 2. Ah, muy bien, 2 encuestados. Un buen promedio. Bueno, pero en general las encuestas a boca de urna son relativas, son procesos políticos necesarios. Algunos los descalifican, pero son parte de las leyes de la comunicación, de las leyes de la prensa, las leyes del periodismo, más que nada. Supongo que es cierto, porque lo escuché a las 6 de la tarde, que según boca de urna tenemos como presidente al doctor de la Rúa. Como decía Marcelo en la oración, no importa el nombre del presidente, no importa el partido del presidente, porque cuando San Pablo pedía que orásemos por los gobernantes, el gobierno por el cual pedía Pablo que se orase es el gobierno que San Pablo sabía perfectamente, tarde o temprano le iba a cortar la cabeza, y se la cortaron, no simbólicamente, se la cortaron de verdad. Con una espada le cortaron la cabeza, lo degollaron. Pero él decía igual: oren por las autoridades, reconozcan las instituciones, porque Dios permite esas estructuras con propósitos que nosotros desconocemos. Esta mañana estuvimos hablando acerca de Salomón, de la manera como Salomón gobernó, porque a veces en los cristianos hay unas convicciones equivocadas
Dicen, como Salomón pidió sabiduría, era un hombre sabio. Sí, era sabio, pero no sabio según el corazón de Dios. Dios le dio sabiduría, pero el corazón de Salomón no fue sabio según el corazón de Dios, sino que usó su sabiduría para ejercer un gran poder político y un gran poder económico. Comentábamos esta mañana sobre las grandes carreteras a las que Salomón puso peaje, de modo que el peaje no es un invento reciente. Por lo menos 1000 años antes de Cristo, cuando estaba Salomón como rey, ya había peaje en la carretera que iba desde acaba allí abajo en el Golfo de Arabia hasta Siria, por lo menos con una cantidad de paralelas y desvíos, de modo que cuando venían las caravanas de Egipto que tenían que marchar hacia Medio Oriente y pasaban por esas carreteras controladas por Salomón, había que poner el peaje. Esta mañana hablábamos de la manera como Salomón hacía las construcciones. Hicimos notar todas las cosas que hizo, las fortalezas militares que puso en la carretera, los edificios públicos tremendos, monumentales que hizo construir. El hecho de tener su propia flota, porque primero contrató la flota del rey de Tiro, de Irán, para llevar las riquezas que consistían en oro, plata, piedras preciosas. Y después la manera como él actuó, como él obró, para que el rey de Tiro le construyese las naves para su propia flota. Y como los judíos no sabían navegar, los reyes de Tiro le tenían que enviar a Salomón los instructores y profesores, lo vimos todo en la Biblia hoy, para que pudieran tener tripulación en esos barcos y entonces comercializar libremente las riquezas. Después estuvimos viendo esta mañana cómo en el reino de Salomón había grandes capitales incorporados. En la Biblia se dice mercaderes, pero Salomón era el primer mundo de aquella época. Entonces los mercaderes, explicábamos esta mañana cómo hacían, le ponían el precio a los autos. Claro, se llaman carros en la Biblia, no había autos, pero leímos esta mañana, los chicos se reían, pero se convencieron. Compraban los carros en Egipto y los vendían en Israel. A los que vivían cerca de Egipto los traían, le ponían precios y los vendían. Tenía toda una estructura tremenda desde el punto de vista económico. Claro que hay que agarrar la Biblia y leer con mucho cuidado los libros de Segundo de Samuel, Primero de Reyes, el libro de Crónicas, ir buscando los pasajes como los estamos viendo hoy. Y observábamos entonces que a él no se le escapaba ningún detalle. Él a las tribus más importantes de su país les daba libertad de acción, iniciativa propia, que pudieran las empresas que quisieran, comerciaran como quisieran, mercado libre. Pero a las tribus de Manasés y de Efraín, como eran más humildes, aunque más numerosas, a ellos los ponían a trabajar como albañiles para hacer las grandes obras que tenía que hacer, incluso ciudades y todo. Contábamos esta mañana y veíamos los pasajes. Y como para controlar a toda esa gente necesitaba a alguien, entonces le ponía a un muchacho muy hábil, muy inteligente, muy apto. La Biblia misma dice un joven apto que se llamaba Jeroboam, lo ponía de ministro de trabajo. Entonces veíamos esta mañana cómo él guiaba a esos obreros. Mientras tanto había elaborado un gran presupuesto, decíamos esta mañana. No saben lo que se perdieron esta mañana, hubieran aprendido a gobernar. Porque dividió el país en 12 provincias. 12 provincias dividió él, no tanto como en relación con las tribus, sino en relación a la proporción económica, y a cada provincia le dio este deber. Cada provincia durante un mes tenía que cubrir el presupuesto nacional. Entonces, el mes de enero, por ejemplo, provincia de Catamarca; el mes de febrero, provincia de La Rioja; el mes de marzo, provincia de Corrientes, etc. De manera que él se quedaba tranquilo, porque dice la Biblia que Salomón nunca se preocupó, porque cada provincia que él había armado, con cada gobernador que él tenía, había hecho toda su estructura. De sabiduría espiritual, ni jota. De enseñarle a los hijos la palabra de Dios, nada. Los proverbios de Salomón. El primero que no los cumplió fue Salomón mismo. Además, él no los escribió. No sé si saben ustedes. Salomón no escribió ningún proverbio. Él los decía y los escribía, tomaban nota. Como dijo Salomón, como no tenían grabadores, tomaban nota, ¿no? Y los juntaban. Los proverbios de Salomón recopilados. Pero era un chanta porque él decía, pero no lo hacía. Entonces él tenía a sus hijos
especialmente Roboam, que era el nene mimado de Salomón, Roboam. Y el día que papito se murió, estaba todo el primer mundo ahí. Era el primer mundo, era en aquella época, es cierto, fue en la época de Salomón el imperio más importante del planeta, en la parte conocida de Oriente y Europa. En ese momento equivalía a lo que después podía ser Babilonia, Asiria, Roma, Grecia, etc. Era un tremendo imperio que llegaba, como vimos hoy, desde el río Éufrates, allá arriba, hasta Egipto. Es decir, un poderío tremendo, geográficamente tremendo, un poder incalculable, mientras él vivía. Pero él no le puso bases espirituales. Él se enriqueció, lo mimó al hijo, le dio toda la plata que necesitaba, le enseñó la carrera política, porque Roboam aprendió de Salomón cómo tenía que gobernar, lo preparó bien, no le puso en la cabeza ni un ápice de respeto por la palabra de Dios, jamás se ocupó de transmitirle al hijo el pacto que Salomón había hecho con Dios en la inauguración del templo, del que hacemos bandera todos nosotros cuando leemos los versículos, y si humillar mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, todo eso, Dios se lo dijo a Salomón, pero él jamás se humilló. Él se casó con 300 mujeres y con 700 concubinas, para variar. ¿Cómo hacía para vivir con 1000 mujeres? No sé, pero vivía. Y, como dice Marcelo, y las suegras. Una reunión de suegras. Imagínense ustedes. Entonces llega el momento crucial. Salomón se muere. No puede hacer el autoexamen que hace Nehemías. Él sí que se aprovechó de todo. Él hizo una casa estupenda. Para él, la esposa privilegiada de Salomón era la hija del faraón de Egipto, porque cada esposa con que él se casaba, había esposas con las que él nunca tuvo relaciones, simplemente se casaba para mantener la relación con un país. Entonces se aseguraba, buscaba las hijas de los reyes, de los príncipes, era muy hábil en eso. Entonces hizo un palacio para su esposa predilecta, que era la hija de Faraón, otro palacio para él, otro palacio para el gobierno, el tremendo templo, todas esas cosas. Roboam heredó todo. Como dice un librito que me prestó Rosita, que tenemos en casa, que ya me hizo ver, hay un autor que dice, y por ahí Roboam se quedó con que Papaíto se murió. Y Papaíto se murió y entonces Roboam tuvo que largarse solo. Lo nombraron presidente, no en una elección, no había elecciones, pero había muchos candidatos al puesto. Y bueno, Roboam se quedó con el puesto. Pero ¿qué sabía Roboam? Permítanme que se los diga en unos minutitos más y termino. Porque esto es para aplicarlo a nuestro país y a nuestras posiciones políticas, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, yo no tengo ninguna intención política, estoy analizando la Biblia. Roboam asume el poder. ¿Qué va a pasar con el presidente argentino mañana? Pasado, bueno, todavía hasta el 10 de diciembre faltan un tiempo, pero cuando asuma el poder, me imagino que toda la gente irá a pedirle cosas, o a esperar cosas, porque todos somos así. Nuestro voto en este mundo globalizado es un voto consumista, un voto hedonista, un voto utilitario. Ahora, ¿qué recibo a cambio? No voto por una ideología, por una filosofía, ni sé. Si uno le pregunta, ¿vos votaste por De la Rúa? Sí. ¿Qué filosofía, qué ideología tiene De la Rúa? Etcétera. ¿Y qué filosofía o ideología tiene Duhalde o Cabal? Bueno, algunas generalidades que por ahí uno puede decir. Pero Roboam nada. Roboam nada. Entonces llega Jeroboam, el ex ministro de Trabajo de Salomón, que se había peleado con Salomón y Salomón lo amenazó de muerte y se había escapado a Egipto y estaba en el exilio. Y cuando se murió Salomón, vuelve Jeroboam y se junta a toda la gente, a los trabajadores. Compañeros, este es el momento. Ahora vamos a tomar nosotros la decisión. Porque era así Jeroboam, está en la Biblia.
algunas de esas cosas vimos esta mañana. Vamos, compañeros, nosotros que hemos hecho todos estos edificios, hemos hecho las carreteras, los fuertes, hemos colaborado con el gobierno, nos hemos sacrificado, hemos ganado menos de lo que nos correspondía. Acuérdense que lo leímos en la Biblia, leímos esos pasajes, los hermanos que tuvieron esta mañana están haciendo así. Nosotros que estuvimos acá, esto lo hicimos, renunciamos a nuestros derechos porque creíamos que estábamos haciendo bien para el país, para la patria. Ahora que viene Roboam, bueno, vení, bajanos los impuestos, aumentarnos el salario y ponernos condiciones más humanas. Y Roboam algo había aprendido de política. Le contesta, denme 3 días para pensar. Necesito 3 días. Véngase dentro de 3 días a mi despacho. Y leemos en la Biblia. Va y le pregunta a los ministros del Padre, al gabinete ministerial del Padre, ¿qué hago? Y los ministros dicen, mira, tienen razón los muchachos, los trabajadores, rebajarle los impuestos, mejorar el salario, mejorar las condiciones, y vas a poder gobernar bien el país. Pero como Roboam no era sabio, le preguntó a los candidatos a ministros, los de la nueva generación, los que venían junto con él, ¿qué hago? Mira, me aconsejaron esto. A los obreros no les des ni la hora, porque si no van a decir que sos un gobernante débil y después te van a llevar por delante siempre. Te pones en firme, le dijeron a Roboam, y les decís, así que ustedes quieren que yo les rebaje, pero ustedes no se dan cuenta que yo soy mucho más gobernante que mi padre. Les duplico los impuestos, les duplico el horario y arréglense como puedan. Entonces dice la Biblia que los obreros le contestaron con Jeroboam a la cabeza, mirá cómo tiemblo. Se le mandaron a mudar 10 provincias. Se dividió el país y Jeroboam se agarró las 10 provincias. Él se las robó al hijo de Salomón, formó un país aparte y lo dejó a Roboam en la miseria. 2 gobernantes distintos. Roboam después se las arregló como pudo, con un país chico que, como decíamos esta mañana, estaba marcado por la desgracia ya desde entonces, porque fue el país que poco a poco fue declinando. Los 2 países cayeron en manos de los grandes imperios porque no supieron aprovechar la oportunidad de ser honestos. Nehemías sabía todo eso porque Nehemías vivió mucho después. Nehemías le tocó vivir 500 años después que ocurrieron esas cosas. Pero cuando Nehemías vivió, ya esos países, el país de Roboam y el país de Jeroboam, el país del sur se llamaba el de Roboam y el del norte el de Jeroboam, habían sido invadidos, incendiados, quemados, cautivados. La parte del norte quedó completamente deshecha, murieron miles y miles y miles a través de muchas generaciones. Y entonces Nehemías aprendió y cuando tenía el poder en las manos dijo, Dios, vos sos testigo. Vos sos testigo, ojalá que lo pueda decir el presidente, cualquiera que sea. Ni yo ni mis colaboradores robamos nada. Fuimos justos, fuimos sanos, fuimos humildes, como decía Nehemías. Señor, tenedlo en cuenta. Nosotros necesitamos gobernantes, no que cuando empiezan el mandato digan cosas, sino que cuando terminan puedan decir lo que dijo Nehemías, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Lo que pasa es que es muy difícil que haya gobernantes así. Como dijo Bisoglio, tenemos que esperar hasta que venga Cristo en el milenio y gobierne sobre la faz de la tierra. Mientras tanto, hagamos lo posible por enseñarle a nuestros conciudadanos el camino de la honradez a través de nuestro propio ejemplo, de nuestra propia fidelidad al Señor. Esa historia que hemos contado hoy está acá en la Biblia. Léanla. Como decía un antiguo periodista cómico, no muerde.
Leanla, oremos. Señor, en este día en que nuestro país entra en una etapa diferente, te rogamos, como tu palabra nos enseña y como ya lo hemos hecho esta misma noche, por aquellos que nos gobernarán, por aquellos que nos gobiernan. Y te rogamos que nosotros como pueblo tuyo aprendamos, Señor, a estudiar bien tu palabra, a manejarla bien, para poder decir a los políticos, a la gente, en el momento oportuno, lo que tú dices, el mensaje que tú tienes, que sepamos usar con reverencia la sabiduría que tu Espíritu Santo nos da, esa sabiduría que Salomón no supo aprovechar y que por eso le llevó a tener tantas desgracias a su hijo Roboam. Que nosotros, Señor, aprendamos a usar en la vida práctica la sabiduría de tu palabra, la sabiduría de aquel Espíritu Santo que habla cotidianamente a nuestro corazón, que cotidianamente la busquemos, nos alimentemos de ella y podamos llevar a este mundo un mensaje de paz y justicia. Señor, como acabamos de cantar, oramos por la paz de la ciudad, por la paz de la nación, pero no simplemente la paz política, la paz espiritual, la sanidad interior de este pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.